Muy buen día, buena tarde, buena noche. Nosotros somos Retablo Musical y este es nuestro quinto episodio. Mi nombre es Jonathan y nos acompañan. Alexander y Ronald Coronado. Y en esta oportunidad nos vamos a abrir un poquito más en cuanto al espectro de la música que viene abarcando el podcast y vamos a hablar de un disco de hip hop peruano. Y en particular vamos a hablar del disco del señor Pedro Mo, Ensayos del camarada Lacrasov y algunos cómplices metafísicos. Es un disco bastante particular que, bueno, lo hemos elegido después de un consenso bastante extraño, pero me pareció pertinente poder hablar un poco de hip hop también, porque es una escena que en el Perú a partir del año 2000 ha tenido un crecimiento bastante interesante, en algunos casos impulsado por ciertas estrategias corporativas, pero también con una esencia bastante interesante en una escena un poco más alternativa, que es el hip hop peruano, que tiene un componente más político. Y creo que este es un disco que representa bastante bien esa arista del hip hop como un vehículo de protesta. Em, y es por eso que nosotros considerábamos que este es un buen disco como un punto de partida para poder hablar de este género bastante interesante en el Perú. Y bueno, quería saber cómo es que ustedes pudieron llegar al disco, o si es que tienen algunas primeras impresiones de él. Llegó el beat al podcast, llegó el beat político además, ¿no? Em, Pedro Mo, tú me lo recomiendas. Yo llego por Retablo Musical. Yo acá abro mi etapa en la que este disco lo escuché por este proyecto. Y llevo que unos 5 o 6 años escuchando este disco en particular. Pedro Mo te envuelve con su reclamo, con su trabajo, con su voz y también con toda la verborrea que se lanza, por la verborrea inteligente, con toda la hip hopeada. Llega a mí por recomendación de un gran amigo, tú, y, y es un disco, es diferente porque yo le he estado bien ajeno al hip hop toda mi vida, le he chapado y aún así no logro entenderlo del todo. Claro. Es complicado para alguien que ha tenido de repente una influencia distinta, pero el hip hop ha estado siempre presente y, y ahora, bueno, en este representante peruano que creo que es un alto representante. Pedro Mo es ahorita probablemente el trabajador, el obrero del hip hop más importante que tenemos. Creo que va por ahí. No sé tú, Ronald, ¿qué opinas? Sí, en mi caso, Pedro Mo es un hombre, digamos, que conocí hace años, sobre todo por el activismo político, ¿no? Y eso en los años, hubo un concierto no recomendable, si no me equivoco, que fui con una amiga y estaba Pedro Mo como una especie de artista acompañante y lo escuché en vivo y fue una experiencia para conocer de cerca el trabajo y de la puesta en escena de este artista, ¿no? Que esta oportunidad en Retablo Musical ha servido para indagar y ahondar aún más en un género que, como bien mencionó Alex, no es, digamos, muy difundido, pero que tiene una vena desde sus raíces, sus orígenes, en el Bronx, en Estados Unidos. Tiene toda una propuesta contracultural, crítica al sistema, ¿no? Y bueno, por cuenta propia, el hip hop me es, y no es, a la vez no es tan ajeno, porque sí he indagado, he escuchado, y a nivel peruano, Pedro Mo, como ya se dijo, es quizá el más alto representante. Y con una letra y una musicalización bastante bien trabajadas para un 2009 en el que se lanzó este disco. Y Sí, 2009. en contubernio con un productor musical que se me escapa el nombre ahora, Primo Beat.
¿no? Y entre otros, Morgana también me parece. Y nada, es importante conocer géneros que van más allá de lo que uno conoce. Y se maravilla, ¿no? Porque, pues, como le comentaba antes de la grabación, para mí el hip hop comienza, por ejemplo, escuchando a The Clash, ¿no? Con el Sandinista. Y en la época de este disco se empaparon tanto de hip hop que invitaron a uno de los iniciadores del género, que es Grandmaster Flash, a sus conciertos. Y en su momento era tan marginal la propuesta de este género que el público lo rechazaba. Y Joe Strummer, líder vocalista de The Clash, salía a decirles: presten atención, ¿no? Lo de ti es muy importante, ¿no? Y estamos hablando hace más de 40 años atrás. Y el tiempo le dio la razón, porque el hip hop ha abierto la puerta a otros géneros, ha abierto la puerta a la fusión con otros géneros también. Y no hay que perderse esa maravilla, esa oportunidad, ¿no? Sigue siendo marginal, ¿no? Sí, en cierto sentido, aunque también las corporaciones han hecho lo suyo, ¿no? No, ya, pero esa es otra, es una facción de la que reniega justamente Pedro Montt. No, y Pedro Montt, estamos hablando de un artista militante, un activista social antes que artista, ¿no? O sea, la música es un medio para poder concientizar a las personas y poder lograr un cambio social, ¿no? Eso está clarísimo. Y bueno, iremos desarrollando un poco más. Bueno, en mi caso, yo sí voy a retroceder un poquito porque, o sea, mi historia con el hip hop inicia, pues, de muy chibolo, y creo que es algo a lo que hemos estado expuestos todos al haber consumido rap mediático de latinoamericano o extranjero, ¿no? O sea, creo que mis primeros recuerdos del rap vienen de MC Hammer, o de la película de las Tortugas Ninjas con Ice Ice Baby, Vanilla Ice, o no sé, pero a la mano si te gusta marihuana, Ledesma, Bicot y el que era Al, ¿no? Todas esas cosas que ha sido la música de las fiestas de nuestra juventud. Claro, eso es un aspecto, ¿no? Exacto, ¿no? Y de ahí poco a poco, como que esos momentos, uno cuando es chibolo, como dice, ese tipo de cosas no me gustan, pero luego te vas dando cuenta que eso te va dejando una impronta rítmica y vas valorando con el paso del tiempo. Yo me fui involucrando a partir del 2010 en adelante más a escuchar hip hop, medio escondidas porque como que no encontraba eco o alguien con quien poder escuchar, y obviamente comencé a consumir el hip hop norteamericano, el de mainstream, ¿no? Jay-Z y todas esas cosas, Beastie Boys, ¿no? Y bueno, luego vas cayendo en cosas un poquito más elaboradas, ¿no? Hasta llegar hasta Kendrick Lamar, que ya en su momento de repente podremos compartir un poco más de él. Y bueno, siempre te da la curiosidad qué tipo de representación de esta música hay en la región o en mi país. Y fue así como, pues, una de las primeras nombres que apareció fue el de Pedro Montt. Yo he tenido oportunidad de escucharlo en vivo, he tenido oportunidad de compartir algunas palabras con él, he tenido oportunidad de recibirlo cuando hizo el baby shower para su hijita en mi casa. Y entonces, y también, como mencionó Ronald, siempre ha sido una constante verlo en las marchas. Y no en la cola o al medio, ¿no? O sea, adelante, ahí en primera línea, ¿no? Entonces, sí, toda esta consistencia se trata de establecer Pedro Montt entre su discurso y su práctica, con todos sus matices, con todas sus incoherencias por momentos, que bueno, que las hay como cualquier ser humano, me hicieron dimensionar que había un artista muy completo en todo esto, y creo que ya podríamos dar inicio para saber un poquito de dónde viene Pedro Montt, ¿no? O sea, entiendo que él es nieto de Delfina Paredes, ¿no? O sea, entonces que es una gran artista de teatro. Y también, digamos, decimista y recitadora de César Vallejo. Su propuesta actoral y demás tiene fundamento, ¿no? Entonces estamos hablando de un tipo que ha estado empapado en arte,
y que eso lo combina con una formación política que está vinculada a las juventudes del Comité Malpica. El Comité Malpica ha sido una suerte de centro de estudios de gente de izquierda bastante dura, o por lo menos gente antigua, Radical. en los que estaba presente una persona que creo que es un referente para las izquierdas, que es el señor Raúl Wiener. Raúl Wiener ha impartido clases en el Comité Malpica y ahí estaba presente Pedro Mo, Jovencísimo. conjuntamente con Fakir, que es otro gran representante del tipo peruano, y algunos otros compañeros también, ¿no? Entonces, mira que una persona que parte de un nacimiento artístico, familiar, se envuelve de un discurso político radical y a partir de ahí elabora su propuesta artística en función a lo que él adora. Fundado por Ricardo Letts, ¿no? En el 98. O sea, Sí. pero que no es que haya sido tampoco un movimiento. O sea, hay que decirlo también. Fue un Comité Malpica fue fundado por alguien con mucha plata. Sí, o sea, Con muchos recursos disponibles, ¿no? Sí, pero digamos que ese es un dato secundario. El Comité Malpica viene a partir de la memoria de Carlos Malpica, un personaje histórico en el nivel peruano, Pierre Marquino, y fue senador y murió en el año 93. Ricardo Letts, que es tío Jaime Bailey, en realidad el dato que viene y demás es relevante. ¿Por qué? Pues estamos hablando de gente que ser de izquierda en fines de los 90s, en plena dictadura fujimorista, era que te siga el SIN, estar sujeto a detenciones abusivas y demás. En ese contexto sale el Comité Malpica y Pedro Mo, chibolo, cuando estaba aprendiendo un poco de rap, porque él en unas entrevistas menciona, ¿no?, que hay que hacer una diferenciación entre el rap y el hip hop. No quiero desmerecerlo, pero 1998 ya no era el Fujimori, ya no era tan fuerte como en el 92. En 90 Sé que en el 98 ya estaba parando un poco. pero igual era fuerte. había bajado el Tribunal Constitucional Sí. de interpretación auténtica. Se había bajado el proyecto de hacer un referéndum. Apestaba más, pero igual tenía poder. Claro, el hedor era evidente, pero tenía de su lado los empresarios, al ejército, como lo tiene ahora, ¿no? Bueno, tiene poder hasta ahora, ¿no? También hay que decir eso. Entonces, hacer frente a ese monstruo, No se puede. siendo joven, Claro. recién aprendiendo y demás, yo creo que tiene su mérito, ¿no? Es un mérito alto, grande, sí. Y Entonces, es en ese espacio donde consideramos que Pedro tiene sus primeros fundamentos de marxismo, sí, ¿no? O sea, literal es interpretación de la realidad, interpretación de realidad nacional e internacional, elaborado con principios marxistas y llevado a una propuesta de insurgencia, claro. Él habla de acción directa, ¿no? ¿no? Ya no partidos, ya no, sino que el propio pueblo sea consciente y él, para que sea consciente, utiliza la música, ¿no? Algunos pueden decir que es muy romántico, muy idealista, pero el hombre se ha fajado y tiene un prestigio y un talento que nadie puede dar, ¿no? Y dentro de ese idealismo, él también es realista, porque a pesar que ha cortado lazos con la parte más comercial de la música y todo, porque él no quiere ir por ese lado, pero entiende también que todos tenemos necesidades, deudas que cubrir, cuentas que pagar y una boca que alimentar. Y él no ha renunciado a la parte de comerciar, entiendo, la parte de los conciertos y de la venta de material, ¿no? De material discográfico. Claro, pero, o sea, eso es un poco consecuencia de un trabajo de base que, Sí, pues. del cual él ha formado parte, Correcto. con muchos otros compañeros, porque ellos como que sentaron las primeras bases de lo que hoy es un fenómeno, ¿no? A nivel nacional. O sea, tomar las plazas, comenzar a hacer conciertos, representando el hip hop en sus tres variantes, ¿no? Breakdance, hip hop y graffiti. Correcto. O sea, llevando toda esa práctica cultural, tratándola acá en la realidad peruana, Dimey en este caso, y luego haciendo mucha autogestión para la publicación de sus producciones. Ujú. Y es así como se forma el Comité Ojo Flojo.
Comité Pucoflo es la materialización de todos estos pasos previos, ¿no? Organización comunitaria para poder publicar, formación política marxista con una práctica insurgente y un gusto válido por un género que le apasiona, como es el hip hop. Combinan esos tres elementos y aparece el Comité Pucoflo. Y el Comité Pucoflo pues comienza a enarbolar sus primeros materiales. Y uno de los materiales más consistentes que saca el comité es este disco. Y creo que ya podemos entrar un poquito en materia del disco para saber la dimensión de la obra artística de la cual estamos hablando. Yo, por lo que entiendo, si utilizamos el hip hop norteamericano para poder entender la base sonora de lo que puede tener estos ritmos, normalmente ellos lo dividen entre costa oeste y costa este, ¿no? Sí, ahí Siendo el sonido de la costa oeste más festivo, con más color, y el sonido de la costa este un poco más frío, más taciturno, más lineal, más repetitivo y tomando más elementos del jazz. Y creo que en esa vertiente es en la que sonoramente se ubica lo que Pedro Mo quiere expresar. Hay que aclarar que Pedro él escribe sus letras, pero él no produce los beats, porque el hip hop es un trabajo muy colaborativo. Hay alguien que produce los beats, hay alguien que escribe las letras y en algunos casos hay alguien que canta. En este caso, Pedro rapea, escribe y utiliza los beats, que en este caso creo que son lo que más enaltece el sonido del disco, los beats producidos por Primo Beats, que es el otro gran personaje de este disco. Entonces, Primo Beats es un tipo que ha tenido una visión más empresarial de su carrera, porque ha generado sonidos para diferentes artistas con proyección internacional. En algún momento llegó a trabajar con Canserbero incluso, y ahora tiene una proyección muchísimo más grande que la que tiene Pedro actualmente. Pero en ese momento en particular, que debe haber sido 2007, 2008, que se juntan ellos, en alguna entrevista creo que Pedro Mo lo menciona, que se encuentra Otro casual en el centro de Lima. por Rizo, una cosa así. Sí, yo tengo esto, yo tengo esto, hay que juntar. Primo Beats le propone más bien, oye, yo tengo estos beats y te los juego y hagamos algo, y él y Pedro tenía un estudio ahí cerca y ahí se juntan y confluyen. Sí, entonces es bonito, pues, ¿no? Porque es una cosa bien colaborativa, comunal, que va con el espíritu de toda su propuesta política. Se separan luego, ¿no? Pero tienen diferencias en cuestión a cómo ven cada uno el arte. A ver, comercialmente hablando también, ¿no? Pero en lo que refieres al momento de este disco, creo que es como que una sinergia perfecta. Una estrella se alineó ahí, ¿no? Porque se nota claramente que Primo Beats tiene un bagaje de consumo musical más amplio que el que normalmente había en ese momento en el hip hop peruano. Porque este tipo pone beats de jazz, de huayno. Sí, de huayno. Música criolla. Música de los 50, ¿no? En algunos casos se ensucia un poco más su sonido, en otros casos es un poco más limpio. Y ahí Pedro, pues, con una serie de featurings que le llaman, pero que en este caso serían como que invitados, hacen una propuesta de 11 o 12 temas que es bastante consistente. Tú escuchas el disco y en ningún momento te parece repetitivo ni te satura, y hay un montón de recursos que son bien interesantes de analizar. Tú debes saber si es Primo Beats el responsable también de incluir ciertos elementos de la cultura popular de la región, ¿no? Hablo específicamente de Les Luthiers, que aparece Les Luthiers. Sí, no es nada personal. Y aparece Marco Aurelio de Negri en 2 temas. Sí. O sea, no es poca cosa, hay una cosa muy como, ¿no? Una manifestación también de intenciones de decir, esto es muy pero mira que, o sea, son, digamos que samples, ¿no? Extraídos, pero de buena cultura. Bien pensados. Buena cultura. O ¿Qué sea, momento encajarlos? Marco Aurelio de Negri hoy en día es una figura, pero en su momento nadie lo veía, ¿no? Hacía 1 o 2 puntos de rating. Era
un tipo marginal, Así es. al que todos admiraban, pero que todos se prestaban atención. Y el mismo consumir. Lo mismo pasa con el género también. Y la propuesta del propio. Es que justamente eso es lo que creo que hermana al disco, el hecho de que Marco Aurelio haya tenido un programa que para la opinión de muchos era muy bueno o tenía un contenido de altura, pero que nadie veía, que era marginal, como dice. Y el momento en el cual fue realizado el disco refleja muy bien esta situación, ¿no? Exacto. Tanto en Pedro, el propio personaje Marco Aurelio Negri, como el productor, ¿no? El camino que posteriormente tomó cada uno, consciente o inconscientemente, pues No, aparentemente Plena Beats tenía una visión mucho más mainstream, digamos. En cambio, Pedro, desde su vocación militante, apuesta por lo underground. Ritmo Beats iba a irse con marcas. Claro, Las marcas le iban a pagar y le iban a subvencionar, y Pedro Mo más bien o sea, no tiene problemas en ser auspiciado, pero a ver, con cuidado, vamos a caminar con pies de plomo, porque usualmente cuando hay dinero invertido, involucrado, te van a enjaular, te van a presionar, te van a limitar y no te van a dar libertad artística. no sé si también se va a ver No, asociada, ¿no? no va a venir una marca X grande y te va a decir, bueno, haz lo que quieras, ¿no? Alguna vez mencionó el mismo Pedro que Vane Macías lo invita, o a través de su secretaria, para participar de este... Sáqueles de arena y termina siendo una manipulación. Y Claro. no, pero le dicen, ya, te invito, pero no puedes hablar de esto ni de lo otro. Claro, Eso no puse. eso es cercenar, ¿no? O sea, ya no sería Pedro Mo. Y él le tiene una reticencia bien fuerte a esa parte de la... Y tiene toda la razón de hacerlo, porque al final lo que hacen, lo que quieren es convertir su música en una mercancía, en algo de simple transacción. Y él apuesta a la transformación. Un disfraz. Justamente las temáticas de sus canciones en este disco en particular, me parece que giran en torno a dos: agitación y propaganda, aludiendo al libro de González Prada. Agitación de desahuevarte, partarte en la cara y decirte, hey, debes ser consciente que la crítica usual o superficial es culpar de todos los políticos. Pero no, él te dice, no, el problema es el sistema. Y lo hace ciertamente, como mencionó Jonathan, desde una perspectiva marxista, ¿no? Y asume una estética que va desde el personaje bien instruido y del personaje que consume calle y se alimenta de la cultura popular, porque es como que sus versos oscilan entre la jerga y la alta cultura. Claro. Solamente para tener una idea: chapa tu pala y cava la fosa de esta república. 500 años de explotación e impunidad, de las canicas a la cómica. Poco se sabe de retórica, el tiempo no modifica esta mierda. Ofréceme lo justo en un discurso al peso. Ese street se crece y que puede ser que el 2011 no cambie de imbécil. Lo ofrezco en frasco, busco lo que no conozco. Llévense al turista al Cusco, el mineral de Pasco. Es simple, se extinguen los quispe, los Wilca. No me hagas finta con tu esfínter, con tu tinta, la gente ya no claudica. ¿No? O sea, es poesía que está chapando la marginalidad de los poetas del 70 tranquilamente con el humor y la jerga de Mecochita. Y te traslada a la situación concreta. Exacto. No se va en idealizaciones de que tú eres un individuo que elige y eres libre de... No, estás sujeto a un sistema y sus limitaciones que te imponen. Por eso es interesante, o sea, por ejemplo, uno escucha una típica canción de rock o una típica, qué sé yo, balada y demás, son versos bien cantados y demás, pero son bien breves. En cambio, el hip hop te narra toda una historia y una profundidad que por momentos te pierde. Y las temáticas de este disco, que aparece en 2009, o sea, tranquilamente hubiera podido aparecer en 2025, y también hubiera podido aparecer en el Perú de 1966, ¿Qué es lo que Pedro sigue haciendo, o no? en el 1911. O sea, creo que, claro, creo que ha sido es lo suficientemente lúcido como para
resumir una gran parte de lo que nuestra sociedad reclama, de lo que la sociedad, digamos, una gran parte que está adormecida desde afuera, pero por dentro todavía el carbón está bastante ardiente, ¿no? Y él eh, resume eso como pienso, este disco ha podido salir tranquilamente mucho antes o ha podido salir hoy. Y Es atemporal. y los temas de los que habla son esos, son Vigentes. el Perú que Dolorosamente vigentes. es un país que está olvidado, es el país que está marginado, es el país que no tiene oportunidades ni los tendrá, y es el país que está, digamos, cubierto por el halo de la fantasía de progreso que hay actualmente. No sé, el cual pues, Pero nunca es una postura ominosa o muy demasiado triste, Desde adentro. como siempre suele haber esas expresiones dentro de la cultura peruana, ¿no? claro. Esa es una postura combativa Ujú, y eso es algo que hay que resaltar. claro. Y estéticamente él utiliza un recurso que es bien complejo para llevar al canto, que es la aliteración, que es jugar Con las palabras. con las palabras y las tonalidades para poder encajar con el sonido. Y eso es algo que, por ejemplo, Rafa Rás trata de hacer, pero por lo general lo hace mal, porque es como que distorsiona demasiado las palabras. En el caso de Pedro, como su fluir es tan bueno, calza exactamente con el sonido que él está proponiendo. Y si uno comienza a escuchar, no vas a encontrar mucho esa cualidad en raperos, al menos a nivel nacional. Y eso es algo que hay que rescatar. Sí, sonorito. O sea, la literación que tiene Pedro y el nivel que le pone a la profundidad de sus letras, a sus temáticas, lo pone como un intelectual de polendas. Yo tranquilamente me aventuro a decir que haciendo un parangón con el movimiento intelectual de inicios del siglo XX del Perú, Pedro Montt es el Mariátegui del hip hop. A esa Pedagogía. a ese Y pues, tuvo su etapa, ¿no? De piedra y después, pucha, A los Mariátegui. exactamente. Mariátegui en esa época Y ha hecho escuela, poética. ha trabajado, ha levantado un movimiento, ¿no? Ha levantado lo que en su momento Mariátegui construyó el Partido Comunista y Pedro Montt ha construido el movimiento hip hop peruano, conjuntamente con otros personajes que son también igual de importantes. Pero si tú vas a los videos de Pedro, a todas sus redes, siempre vas a ver comentarios de gente agradeciéndole que les haya abierto la cabeza en la uni, en una universidad, en una plaza, en un carro. El tipo se movió en todos los espacios que podía haber, Claro. con humildad y con mucho, siendo muy democrático. Y la mejor prueba es que tú lo viste siendo telonero de Gustavo Cerati. Sí, Y yo lo vi en el De Grota, en el centro de Lima, en la Plaza San Martín. Y el tío, y alguna vez normal. lo he visto subir a un micro. No, es claro, o sea, puedes no compartir sus ideas, pero que el tipo se faja por sus ideas, merece mi absoluto respeto. Y es totalmente consciente acerca justamente del público al que atrae. Pero creo que dentro de la marginalidad, él tiene un público bastante masivo. Porque toca temas que atañen, si no tienes una conciencia política, que en realidad inconscientemente todos tenemos, y es también algo de lo que él habla mucho. Si no tienes una conciencia política muy despierta, pero escuchas con atención lo que te está diciendo este artista, vas a encontrar que estás viviendo eso de lo que está hablando. Sí, justo eso me refiero. Y vas a estar de acuerdo. Cuando es agitación y propaganda. Agitación, en efecto, tiene la capacidad de despertar conciencias y darse cuenta de su situación concreta, de clase. Y lo siguiente es la propaganda. ¿Propaganda de qué? ¿De qué propones? Que ya está bien, las cosas están mal, están jodidas. Este país se repite los últimos 200 años desde la fundación como republiqueta. Pero ¿qué hay? Él lo dice claramente y desde su ideología. Y también se hace la autocrítica también, ¿no? Porque dice, escucha, antes preferíamos meternos un troncho y salir a marchar.
luego como compañeros nos dimos cuenta que de repente ese no era el mejor momento, o de que de repente tú estabas gastando mucha plata en ese presupuesto que lo puedes llevar para tu jato, como él habla, ¿no? Para tu jato, para tu familia. Y un compañero viene y te dice, oye tío, va a salir un poco el troncho y llevo ese billete para tu familia. Chévere. Vamos a juntarnos a hacer ejercicio. Vamos a cambiar nuestra alimentación, porque la revolución también tiene que comenzar con nosotros, Sí. ¿no? Vamos a dejar de consumir tanto. Entonces el tío también está en constante reflexión de sí mismo Claro. y tratando de mejorar en esa deconstrucción que es bastante complicada en un mundo consumista. Y él, sí, es algo que también es digno de admirar porque el tipo tiene el talento suficiente para venderse. Sí. ¿No? Tiene el talento suficiente para hacer hits ¿Qué comerciales. palabra tan racista te has lanzado? Venderse. Él creo que se resiste. No, Y se va a resistir. y en eso, en eso radica la solidez y el valor de su propuesta musical y artística, ¿no? Sí. Quizá quijotesca, algunos dirán, pero dentro del hip hop, que me es ajeno, pero he conocido gente que sí está dentro metido. Todos, sean de derecha, izquierda, centro, arriba, abajo, lo que sea, todos respetan a Pedro, ¿no? Y eso, escucha, si algo vale la pena estar en esta vida es lograr eso, ¿no? Ese respeto, esa mortaja que te va a acompañar, ¿no? En fin, y volviendo a las letras, hay una letra que en particular a mí me toca, porque tiene que ver con el tema de la identidad, ¿no? Un tema que para mí es bastante complicado, qué sé yo. Una letra en Reforma que dice: reniego de dónde provengo, me bolengo es indio, pero soy lo que tengo. Después de tantas lunas lo comprendo, hoy que me acosan los recuerdos. Esa prosa intravenosa, homenaje Escorza. Pues, no sé, como bien dijiste, el tipo en sus letras tiene calle, pero también tiene intelecto, ¿no? O sea, en estos versos que te he mencionado, enlazar esa reconocimiento de que mis orígenes no me resultan dignos de presumir, porque, en fin, lamentablemente tenemos una sociedad racista, clasista y demás. Al final, él, a través de la obra de Escorza, reconoce la lucha milenaria de los pueblos nativos e indígenas en este país, ¿no? Y ya hace las paces consigo mismo y sabe que forma parte de eso. Y lo entrelaza y lo une a la lucha. Me parece un mensaje maravilloso, ¿no? Pedro no podría vender y masificar más su mensaje. ¿O es una decisión El mensaje de Pedro inteligente que la que ha tomado? con el desorden que tiene en cuanto al manejo de su discografía, Sí. porque no está mal puesta en Spotify, está en YouTube descargado por un montón de usuarios, Sí. pero tú vas a ver que muchas de sus canciones sobrepasan los 3 millones de reproducciones, independientemente de la plataforma en la que esté. Tiene algunos videos que están bastante reproducidos también. Y eso no es Y siente que pues, se lo haya propuesto como una estrategia o una disquera detrás. claro. Con un trabajo orgánico, llegar hasta donde ha llegado, porque el tipo ha tureado en México, Colombia, Ecuador, casi todo Sudamérica, casi todo el Perú, y es relativamente respetado internacionalmente. Es más, en este ranking de los 600 discos más importantes de la música latinoamericana, el único disco de hip hop peruano que aparece es este, en el puesto 587. O sea, date una referencia, el tipo ya figura dentro de la historia de la música nacional. Está dejando una obra, po. Eso es dejar obra. Y él cada vez que se manifiesta, que lo entrevistan, que se expresa, da cuenta de esto, que valora mucho más el hecho de poder vivir gracias a su arte, pero que lo más importante sea justamente eso. El activismo. El activismo, el mensaje, la música, ¿no? Más que los lujos que no tiene, o más que soñar con casas con piscina, o dinero
que es en lo que derivó el hip hop norteamericano. Claro. Un arte que era de protesta, el mercado lo absorbió y lo volvió negro con plata. O Pues. sea, era Master Flash, bueno, que es, digamos, los primeros referentes. ¿Qué pienso? Era pseudo. Hablaba de. Se pudo ir. Hablaba, o sea, el hip hop en sus inicios reflejaba y denunciaba la situación de la comunidad negra marginal en Estados Unidos. Estamos hablando de una generación posterior, lo que fueron las Panteras Negras y demás. O sea, posteriormente, bandas como Run DMC y demás hicieron que la propuesta inicial de denuncia, de protesta, de conciencia vaya a segundo plano y se convierta más bien en una cuestión de entretenimiento, ¿no? Entonces, al final, yo creo que no solo, más allá del hip hop, dentro incluso del rock, incluso de la música criolla y demás, existen estas dos vertientes. La masiva, que es entretenimiento y que está válido, finalmente marca pautas culturales, pero también está el otro, ¿no? Que cuestiona, que molesta, que nos hace recordar que debajo de la alfombra no solo hay basura, sino también muertos, ¿no? Y quienes apuestan por eso, por lo segundo, o tienen la cárcel, tienen el destierro, o en el peor de los casos la muerte. Me llamó mucho la atención, hace un par de días vi una entrevista que le hacen a Pedro Mo y me quedé pensando en una conversación que tuvimos hace unos días contigo en tu casa, porque le hacen una especie de pregunta donde él tiene un nombre registrado en DNI, ¿no? Que es Pedro Gonzalo Mosqueira. Y le preguntan, ¿Pedro Mosqueira es diferente de Pedro Mo? O sea, es como que uno es el alter ego y el otro es simplemente el mortal. Y él, no tengo las palabras textuales, pero dice, es el mismo. No voy a separar mi persona de mi arte porque es uno solo. Eso es ser íntegro. Es uno solo, sí. Y no sé, me dejó picando ahí una pelota porque Hay que tener valentía también en eso. mucha. No, porque Porque ha sido también criticado, joder. además tiene cosas que por ejemplo, en tu trabajo, que no solo te pueden costar miradas de sospecha, sino que despido. Sí, Sí, en una sociedad tan jodidamente brutalizada y en la que la cacería de brujas está vigente como si fuera la que del 50, peor, ¿no? Bueno, yo creo que podemos ir un poco hablando acerca de cuáles son nuestros temas favoritos. Te cedo la palabra, Ronald. Yo creo que hay varias, porque como les decía, el hip hop tiene la capacidad o la ventaja de hacer poesía prácticamente. O sea, no niego que no lo hagan, pero aquí lo hacen de una manera más digamos, bondadosa, más generosa, qué sé yo. Pero el tema con el que me quedaría sería ¿en qué estás? ¿En qué estás? Porque es una llamada de atención. No solo al que fuiste con la primera vez que escuchaste, sino al que lo escuchará con los otros 40 que yo tengo, o 50, 60. ¿En qué estás? Y me quedo con parte de los versos, ¿no? Que dice, si no te pones metas, justicia y democracia bajo metralletas. Es que vos, no sé, ¿en qué estás? ¿Por dónde caminas? ¿Qué es lo que das? ¿Qué es lo que esperas? ¿Cuántas mañanas verás? ¿En qué estás? Si sigues estas reglas y sus dogmas, ya por favor, no estés más. Molestas si no sabes. ¿En qué estás? En la ropita voy a tener fanáticas. Ya, o sea, aquel chibolo que pensaba que era posible lograr un cambio social y que de repente termina la universidad, empieza a ganar dinero, puede ser cierta estabilidad, supuestamente es el modelo que el sistema promueve de que con su esfuerzo lo logró todo. En realidad basura. pero es una pregunta que aplica en cualquier momento de tu vida, ¿no? O sea, ¿en qué estás? Sí, exacto. Te interpela. o sea, pero en cualquier momento, ¿ah? Sí. Puede no sé, 20 años, 40, ¿y en qué estás? Y bien correcto, porque de esa manera te saludas con gente que te ves de años de colegio. Te llama la acción, ¿no? Ajá, ¿en qué estás? Claro,
repito, es una interpelación, sé, y por eso es mi favorita, entre tantas, porque tiene varias ahí de... Algunas bastante incendiarias, por cierto, pero esa, como esa me quería. No vas a seguir tu tradición. de- Bueno, si me das esa parte... No, no, Bueno, a mí en lo particular, o sea, creo que en que estas es la canción que tiene el beat más sensual del disco. Es el beat mejor trabajado de todo el disco, sí, para mi gusto. Sí, Es un jazz hermoso, elegante, que se presta, que tiene una rítmica bien interesante. muy elegante, ¿no? Pero yo creo que esa tríada entre Cuarto Clavo, Enquestas y Tu Pasaje es uno de los mejores pasajes del disco. Y Cuarto Clavo a mí en particular es uno de los primeros temas que escuché con un beat netamente peruano. Porque es una guitarra, Súper criollo, súper. ¿no? Y la letra también es bacán porque dice: abro cerebros, no los lavo. Al buen entendedor todo le queda claro. Los malos triunfaron. No es de Cristo la codicia por el oro. Las hogueras, los esclavos, tampoco tanto tarado robando estrados. ¿Quién es el jurado? Tu pecado es el bocado. Es buena la canción. ¿Quién no está en esa situación? Pues? Sí, pues, sí. Te golpea, bata, te saca. No, es un guata de alta clase. Sí, pues sí. No, sí, no te da... Te arrinconan en la esquina de la cuadrilátero y te dejas sin defensas. Oye, yo de este disco me he paseado empalagado con varios temas. Si voy a coincidir en que estás, es la bisagra de este disco, es el tema. Si es el tema, no sé si mejor trabajado, pero tiene esta cosa de no solamente el beat, no solamente la fuerza propia y la energía de Pedro, sino también el tema, la letra, o sea, que te despierta, ¿no? Trata de despertarte del letargo. Y luego sí tengo en Cuarto Clavo y en Agüita de Manzana esta cosa muy peruana, ¿no? Muy peruana, sobre todo en Agüita de Manzana, cuando sale al final, o sea, es como con Morgana, puede ser. Ahorita era esa, sí. Morgana. Que es bacán el Es muy bueno, Sí. es muy Esa bueno. parte de ella es bien chévere. Y ese final con De Negri Claro. diciéndote, pero al final el ser humano pues, es insoportable. 4 horas más ya. No, 4, 3 ya, digamos, ponle promedio 3 es. Claro, y termina perfecto, porque ahí ¡pup! Lo cortan. Y sigue el otro, ¿no? Solo para me di cuenta de algo. El tema 3, es Cadáver, tiene una versión que es la oficial, digamos, pero en YouTube hay una versión que es muy parecida, pero tiene otro color. Bueno, Lo buscas así, Pedro Mo Cadáver, y vas a ver un video que está con fotografías del régimen de Fujimori, ¿no? En toda esa época fea, ¿no? Y la versión de Cadáver es... Cadáver 48, ¿no? Es un poco, sí, E48, es un poco distinto, es como más... A mí me gusta más esa versión que no es la oficial, bueno. un poquito más apagada, un poco más oscurita, ¿no? Pero tienen lo mismo, los mismos recursos y todo, pero bueno, ahí la dejo como para que también se pueda buscar. Y bueno, ya que me diste espacio de elegir una segunda, y ya que hablar de los beats y demás, el otro tema que me gusta bastante es el penúltimo, que es Tenebre Sombra. Sí. En cuanto a beats, me parece, a mí en lo particular me gusta muy rico, muy... hasta lujurioso me resulta por momentos. Así. Y el último tema que en algún entiendo que es un bonus track, ¿no? Hay un tipo en brasileño, en portugués, Sí, ahí en inglés también. en inglés, sí, Invita gente, todo. invita gente, sí. Sí, bueno, salvando las distancias, para mí 1000 pedazos diferentes. Ensayo del Camarada es nuestro dogmático de Nas. Les encuentro muchas coincidencias al fraseo que Nas tenía cuando era joven, con el fraseo que tiene Pedro, con la intención política, con la frescura que tiene en sus versos.
Y creo que si yo tuviera que presentarle a alguien el hip hop peruano, yo sí elegiría este disco. Creo que representa bien una buena escena que ha crecido bastante, que bueno, ya se ha ido por otras ramas. Ahora es bastante común encontrar hip hoperos peruanos que están arriba del millón en sus videos Sí. y sin necesidad de radio ni nada por el estilo. Y todo esto tiene un germen en Pedro y en el Comité Poco Flow. Y eso es algo que hay que reconocer. Sabemos que hoy en día Pedro está en algunos casos cuestionado por algunos sectores. Probablemente ya no tiene la misma vigencia que tenía hace 10 años. Probablemente su discografía haya caído un tanto, o puede a algunos resultarle un tanto repetitiva, pero él es un personaje fundamental en la historia del hip hop y de la música peruana. Definitivamente. Y eso hay que reconocerlo y hay que siempre salzarlo, porque a veces se nos olvidan los grandes personajes que tenemos. Sí, no, y a quienes oigan este humilde podcast, dense la oportunidad de escuchar a este maravilloso artista. Puedes o no estar de acuerdo con su ideología, pero el hombre vomita verdades y eso vale la pena de ser escuchado, valorado. Y mientras incomode a los que se deba incomodar, vamos a estar del lado correcto de la historia. Yo quería citarlo a Pedro Mo porque creo que le escuché una frase que me parece resume mucho de lo que es esta época, la época de este disco, pero creo que también le hace justicia a lo que ha sido su trabajo, su carrera, el esfuerzo y el sacrificio que le ha puesto a su arte. Él dice: espero que mi música ayude a agitar algunas mentes adormecidas. ¿Cuántas mentes adormecidas hemos sido agitados por gente como Pedro Mo? Sería mi comentario final con respecto a este gran artista. Muchas gracias, compañeros. Este ha sido nuestro 5º episodio. Somos Retablo Musical y les dejamos pues la trivia del siguiente personaje del que vamos a hablar. Dale, Alex. Bueno, nuestro siguiente artista, ¿qué podría decir? De la niñez en Chorrillos, con perritos y animalitos y mascotitas, Ya. a telonear a Julieta Venegas Y Alanis Morissette. y Alanis Morissette. Claro. Y ser reconocida por Mon Laferte. Ah, Listo. Y regresamos. wow. Nos vemos. Gracias a todos. Gracias. Cuídense. Y no se olviden, agitación y propaganda. Chao. Chao.